de Indias. Frente a esta ciudad, que fue una de las más importantes joyas de la corona española, están las Islas del Rosario. En este rosario de 28 islotes rodeados de aguas transparentes, manchadas a veces del color verde de sus algas y con las playas blancas propias de un archipiélago de formación coralina, el visitante queda deslumbrado con los placeres de un lugar tranquilo donde descansar del bullicio de la ciudad. Cartagena de Indias, llamada así para diferenciarse de la Cartagena murciana, conserva todo el encanto de la época colonial, con sus calles estrechas entre hermosos portones y balcones volados, con sus rejas, ventanas y artesonados. Cartagena, en otro tiempo llamada Reina de las Indias, es la más fascinante ciudad de Colombia y única en Sudamérica. En 1982 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad. Cartagena parece como detenida en el tiempo, como a punto de posarse sobre las páginas de una novela. Aquí, desde su mansión caribeña, escribió Gabriel García Márquez El amor y otros demonios. Hoy Gabo también es parte de la tradición de esta ciudad, junto con estas calles adoquinadas, con los cocheros y sus coches de caballos. La región Caribe fue la primera en poblarse en tiempos prehistóricos, así como la primera en ser explorada por los viajeros europeos del Renacimiento. Cartagena de Indias fue fundada el 20 de enero de 1533 sobre las ruinas de la aldea de Calamarí por el madrileño Pedro de Heredia, que más que ir a América había huido de España con los títulos de gobernador y capitán general otorgados por Fernando el Católico, con quien había hecho campañas de guerra. Frente al monumento del fundador está la Puerta del Reloj, antigua entrada principal al recinto amurallado de la ciudad, a la que en el siglo XIX se le añadió el reloj que le da su nombre actual. A ambos lados de esta puerta se encontraban un depósito de municiones y una capilla, elementos imprescindibles para mantener la esperanza y la fe de un descubrimiento que, aunque liderado por el ilustre navegante Cristóbal Colón, estaba ya fuera de sus dominios. Él preside hoy la Plaza de la Aduana, la más grande y vieja de Intramuros, que durante la época colonial fue sede de los edificios gubernamentales y administrativos más importantes, controlándose desde aquí los aranceles de las mercaderías que partían hacia tierras españolas. En 1741, el pirata inglés Edward Vernon llega a Cartagena con 186 barcos y 23.000 hombres, pero es derrotado por un hombre tuerto, manco y cojo, el español Blas de Lezo y Olavarrieta. En 1686, Felipe II había ordenado rodear la ciudad de fortalezas, castillos y 11 kilómetros de murallas que en algunos lugares tenían 12 metros de ancho, confiriendo a Cartagena el carácter de inexpugnable. Bueno, las huellas están por todos los lados. Unas que son, como diría yo, materiales y otras que son espirituales. Normalmente siempre vamos, pero si tendríamos que ver algo que se ha materializado en sus huellas, recuerdo una vez que le preguntaron a Caballero Calderón, gran personaje que supo escribir muy bien de España, Anchas Castilla, que cuál era la ciudad más bonita de España, y dijo Cartagena de Indias. Pues así diría yo, quizás una de las huellas muy importantes. Ya decía Felipe II, me alzo y todavía no veo las murallas de Cartagena. Andando por este recinto amurallado, es como si estuviera uno en España prácticamente. Cualquier ciudad así un poco antigua de España se refleja en todas las calles de Cartagena. Los zapatos viejos, escultura homenaje al poeta cartagenero Luis Carlos López, se encuentra junto al castillo de San Felipe. Situado a 40 metros de altura sobre la colina de San Lázaro, fue construido entre 1639 y 1657. Llamado así en honor de Felipe IV, es un bonete de forma triangular y cuenta con 4 garitas, aljibe, almacén y alojamiento para soldados. Su monolítica estructura de piedra y argamasa está considerada como la obra defensiva más importante de la ingeniería militar española en América,
con túneles conectados estratégicamente para distribuir provisiones, facilitar la evacuación y lograr la sonoridad adecuada para la comunicación interna durante las batallas. Las obras de amurallamiento de la ciudad de Cartagena de Indias duraron casi 200 años, creándole a la corona española innumerables problemas de todo tipo. Entre los piratas que la asediaron y que hoy son todavía recordados, además del ya mencionado Edward Vernon, hay que distinguir por su gran combatividad al corsario Sir Francis Drake, al bucanero barón de Pointís y al pirata Henry Morgan. Las murallas temblaron frente a sus innumerables mercenarios y todavía hoy una de las islas del Rosario lleva el nombre de Isla del Pirata en memoria de estos hombres. Una de las impresiones que se llevan los que llegan a Cartagena por mar es este otro fuerte erigido en el extremo de una pequeña península, el Fuerte de San Fernando. La prisión, el hospital, la cocina, el almacén de pólvora, la bóveda del oficial de artillería, la escalera secreta, el almacén de víveres, el portal neoclásico y el foso son visitadas hoy por los amantes de la arquitectura militar española del siglo XVIII. Yo pienso que el legado más importante que nos han dejado los españoles, hay varias cosas. Por un lado el idioma, por otro lado, por ejemplo, tú vas a Cartagena, que es mi ciudad, y tú ves la parte colonial, la parte de las murallas, y ahí ves el legado español enseguida. La huella más importante que ha dejado España en Cartagena, en Colombia, es, sin lugar a dudas, la huella arquitectónica desde un punto de vista material. Las urbanizaciones coloniales que quedaron allí y que permanecerán durante muchos siglos demuestran hasta qué punto los conquistadores españoles querían trasladar una parte de su territorio a esas tierras caribeñas, unas tierras calientes, bullangueras, con otro clima, con otra humedad. Eso queda ahí por siempre. Pero luego una huella importante que deja el español cuando llega a Cartagena de Indias es, sin lugar a dudas, el conocimiento. La Plaza de los Coches conoció durante los tiempos más duros de la colonización el mercado de esclavos traídos de África con los que algunos nobles, como el marqués de Valdeollos, hicieron fortuna. Desde la terraza superior de este hermoso edificio se podía ver con suficiente antelación la llegada de los barcos de esclavos a puerto. El apóstol de los negros, o esclavo de esclavos, fue el monje español San Pedro Claver, cuyos restos mortales descansan en el interior de esta magnífica iglesia. Construida a principios del siglo XVII, es una de las mejores huellas de arquitectura religiosa que los españoles dejaron en Cartagena. San Pedro Claver fue en 1888 la primera persona canonizada en el Nuevo Mundo por su dedicación y esfuerzo en resolver los problemas de la esclavitud. Hoy, iglesia, plaza y convento llevan su nombre. Otra de las huellas religiosas es el convento de Santa Teresa, que al igual que el de Santa Clara se ha visto reconvertido en hotel de lujo. Aunque el servicio y la estancia sean hoy religiosamente correctos, no se puede decir que mantenga su espiritualidad. Fuera del perímetro de las murallas, en la cumbre del Cerro de la Popa que domina toda la ciudad, se encuentra el convento de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de la ciudad de Cartagena de Indias. Fue construido en 1606 por el fraile español Alonso García de la Cruz en homenaje a la Virgen, quien se le había aparecido ordenándole la dedicación de este santuario. El convento, con un magnífico claustro de columnas de piedra coralina y doble serie de arcos, es hoy museo religioso. Esta notable edificación de 1770 fue levantada para acoger el Tribunal de la Santa Inquisición, que en su afán de salvar a las personas de las garras demoníacas, sentenció a más de 700 almas, siendo 5 de ellas quemadas en la hoguera. Hoy es centro cultural y museo colonial. Si no hubiese llegado el conquistador o el colonizador español, ¿qué hubiese pasado? Esa es otra de las preguntas que muchos o reflexiones nos podemos hacer. Yo pienso que si hubiese desarrollado el indio, el nativo, muy lentamente,
de una forma distinta. Pero a la larga, alguien tendría que haber incidido, pasados los años, pues con el conocimiento científico, con la literatura, con otro concepto religioso. Siempre el ser humano, por su propia consistencia, busca emigrar, caminar. Alguien habría llegado con el paso de los tiempos. Es una pregunta difícil de contestar. A pesar de cierta influencia norteamericana o la cultura sajona, en Colombia y en Cartagena todavía tenemos la ventaja de que tenemos una presencia de la cultura española evidente y tratamos de preservar esa cultura. Nosotros en Colombia somos cultores de un género que puede decirse basado en el castellano, y eso lo pregonamos y lo tratamos de conservar. La Catedral de Cartagena de Indias, visible desde muchos puntos de la ciudad y sobresaliendo por encima de ella, es visita obligada para los miles de turistas que llegan hasta aquí y todo un símbolo para los cartageneros. Su construcción data de 1575, aunque no fue inaugurada hasta el año 1612. Destruida parcialmente por los cañones del pirata inglés Francis Drake, ha sufrido varias reconstrucciones, manteniéndose, a excepción de la torre, su forma original. Sorprende su factura a modo de fuerte, con garita incluida para divisar al atacante. Junto a la catedral se encuentra el Palacio del Gobernador, lugar desde el que se dirigía la colonización. El palacio está situado en la Plaza Bolívar, donde se encuentran además el ayuntamiento de la ciudad y el ya mencionado Museo de la Inquisición. La plaza fue sitio obligado para paseos de damas luciendo sus últimos trajes traídos de Europa, cortejos amorosos, encuentro entre amigos y duelos inevitables. En el centro de esta plaza patrimonial se levanta la estatua del gran libertador, el general venezolano Simón Bolívar. Si Caracas me dio la vida, vosotros me disteis la gloria, reza una placa junto al monumento ecuestre. Tras varios intentos por tomar Cartagena y ayudado por sus incondicionales Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander, consiguió la independencia definitiva de la ciudad en 1821. Simón Bolívar fue un personaje muy especial, un hombre que había viajado a España, que se había rodeado de conocimiento en Madrid, que se había además conjugado en su acción de relación social con los nobles de España en ese momento, con la gente que estaba mandando bajo el reinado de Fernando VII. Fue un hombre de muy buena estirpe, pero sobre todo una persona inconforme, un inconforme con causa. Había aprendido en Europa y sabía que en América Latina se necesitaba un cambio. ¿Por qué? No porque fuese contra la corona española. Él no estaba en contra de la corona española al 100%. Él lo que estaba era en contra de las personas que el rey de España en su momento tenía mandando en América Latina. Eran gente que desperdigaba los recursos que se lograban, los impuestos. Era gente que no sabía administrar, en una palabra, una nación como la Gran Colombia o la Nueva Granada en su momento específico. Eso fue lo que le molestó a Bolívar. Bolívar para mí es un conservador, es la persona que dice libertad y orden. De hecho, en el escudo de Colombia así reza esa frase. Cartagena de Indias, con sus 700.000 habitantes, es capital del departamento de Bolívar, gran puerto de mar en el Caribe y un entrañable lugar de divertimento que combina la historia con los tiempos presentes. Esta mansión colonial, el Bodegón de la Candelaria, es ahora restaurante y, como en otros comedores, puede degustarse tanto la cocina caribeña, con sus huevos de iguana, el sancocho o la sopa de indios, como la cocina española tradicional. Cartagena cuenta con una vida cultural importante. Aquí se celebran el Festival de Música del Caribe, el Festival Internacional de Cine y todo tipo de representaciones teatrales clásicas y contemporáneas.
El lugar más emblemático en estas ocasiones es el neoclásico Teatro Heredia. Precisamente una de las formas de mantener esa cultura es en razón de que Cartagena es un centro de mucha actividad cultural. Teatro es importante, eventos de oratoria, de poesía, de lectura. Son todos eventos que diariamente, semanalmente se hacen en Cartagena. Cartagena tiene pequeños teatros, además tiene una belleza de teatro que es el Heredia, recientemente restaurado, donde se están llevando actos importantes. Otra de las huellas españolas es la artesanía. Las Bóvedas es el centro más importante del comercio artesanal. Lo que fueron 23 bóvedas para almacenamiento de pólvora y víveres y tras la independencia, prisión de 23 celdas, son hoy las 23 tiendas más típicas para los turistas, rendidos tras sus largas y agotadoras visitas por la calurosa, húmeda e inacabable ciudad de Cartagena de Indias. Cualquiera que llegue a Cartagena se equivoca y dice, ¿dónde estoy? ¿Estoy en España o estoy en otro sitio? La arquitectura, las calles, las callejas de Cartagena son eminentemente españolas. Pero quizá el lugar más español de todos los rincones de la ciudad sea la Casa de España. Aquí se reúnen, entre otras personas, los que un día, por un motivo u otro, se fueron a hacer las Américas. Bueno, yo llegué en un avión de Avianca, que fue el último vuelo que hizo, que llamaban el Colombiano. Era de hélices y tardamos 24 horas de vuelo. Y yo creí que no llegábamos nunca, pero llegamos. Llegamos a Barranquilla en el año 1961, en noviembre. Y desde entonces me residencié primero en Barranquilla 6 meses y después aquí en Cartagena ya definitivamente. Yo vine con toda mi familia, con 2 hijos pequeños. Siempre conlleva, digamos, algunas molestias de adaptación. Realmente el carácter de la gente aquí hace que uno se sienta como en casa, ¿no? Así que yo siempre he dicho que uno se siente aquí en América y por los sitios de América que yo conozco mucho más en casa que a lo mejor en países mucho más cercanos al nuestro, ¿no? Del ámbito europeo, ¿no? Bueno, ahí obviamente la lengua y el carácter ayuda muchísimo, ¿no? Quizás la huella potencial de España en la Colombia de hoy pueda ser su modelo de transición. Aunque no es Cartagena de Indias el lugar que sufre más de cerca los problemas de la guerra latente que acosa a este país, sí está tan interesada como cualquier otra en las ayudas, modelos y mediaciones que la conduzcan a conseguir la paz. Particularmente en Cartagena y en Colombia existe, yo creo, un interés bastante grande por lo que ha sido la experiencia española de los últimos años, ¿no? Un país como España, que pasó de ser un país bastante aislado desde el punto de vista político, económico, hace algunos años y que ha experimentado un proceso de transición política, económica muy importante, que yo creo que se toma muchas veces como referencia en estos países, ¿no? Y particularmente Colombia, que está adoptando ahora, digamos, está pasando por momentos difíciles y que está tratando de acercarse a través de un proceso negociado hacia la paz. Pienso que la experiencia española es algo que llama mucho la atención, ¿no? Así que te hablaría de eso y te hablaría del interés que hay por las distintas manifestaciones culturales españolas en general, ¿no? Nosotros hemos podido constatar aquí en esta casa cómo cuando proyectamos una película del cine español más moderno, esto se llena, ¿no? Hay muchísimo interés y yo creo que en ese sentido llenamos un espacio que no se llena por los circuitos comerciales, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la cooperación, ¿no? Cartagena es una ciudad turística. Cartagena quiere seguir siendo una ciudad de una estructura cultural importante. Entonces el futuro para ella, basándonos en que el país entre en paz, y eso que en Cartagena tenemos aparentemente una paz estable, es que todo eso se redunde en beneficio de un futuro mejor para la ciudad y para el país. Existe otra ciudad dentro de esta, la del Laguito y Boca Grande, donde se combinan la música disco y el vallenato, donde se mezcla el turismo local con el internacional.
Pero esta no es la Cartagena de García Márquez, ni la del lector habitual del Universal. Bueno, en las librerías se consiguen libros de autores españoles, obviamente. Lo que poco llega son los periódicos, pero el Internet suple esa falla fundamental en la llegada de los periódicos. Pero sí tenemos muchas relaciones con periodistas de España, de los grandes periódicos, llegan a seminarios. García Márquez, el premio Nobel, tiene una escuela de periodismo y hace seminarios periódicamente, y unos de los invitados casi siempre son periodistas españoles. García Márquez es muy especial, es un genio. García Márquez desentraña los sentimientos, desentraña los paisajes. Es un hombre que ha comprendido perfectamente lo que es la forma de expresión verbal. La descripción la hace maravillosamente bien, sin lugar a dudas. Cartagena le inspira. Decir qué es lo que hay y cómo es lo que hay es uno de los genios que maneja él muy bien dentro de su literatura. Luego hace una exposición de por qué existen paisajes, sabores, sentimientos específicos en esa área del continente iberoamericano, y eso lo hace muy bien. El paisaje que rodea Cartagena de Indias es extremadamente variado. Las lagunas que separan la vieja ciudad de los barrios periféricos, las ciénagas y caños con sus extraordinarios animales exóticos propios del trópico, el paisaje humano siempre sorprendente, original y cálido. También el mar salino, dispuesto a embravecerse en cualquier momento o mantenerse generosamente apacible. Paisajes son las más de 1500 especies de pájaros, la isla Periquito y las demás islas del Rosario, sus aguas tímidamente frías y los peces que, presumiblemente, acabarán en algún sabroso plato. El paisaje económico de Cartagena también se muestra en estas islas privadas, cuyos propietarios encontraron en el turismo, el petróleo, el oro, las esmeraldas o cualquier otro producto exportable el dinero suficiente para adquirirlas y disfrutarlas. La tranquilidad y la paz son paisaje interno que necesita de la naturaleza la ayuda para poderlo obtener. Haya pues paz y después gloria.